Hola, ¿cómo están? Ya vimos los óvalos abiertos y los óvalos cerrados, así que hoy vamos a ver qué formas adoptan los óvalos para analizarlos. Aquí tenemos, por ejemplo, según el modelo caligráfico, cómo se va formando la A, por ejemplo, comienza, hace un movimiento de olas, vuelve, va hacia arriba, cierra y luego hace una pata. La O comienza, sube y no llega como el movimiento de la A hacia adelante, sino que baja, sube y hace el bucle. Bueno, ese sería el movimiento caligráfico del modelo que se les debe enseñar a los niños para que después hagan los movimientos correctamente y no les perturbe en la escritura. Por eso es muy importante, y vuelvo a reiterar, que se le enseñe el modelo caligráfico al niño y luego, con el tiempo, va a adoptar su propia forma de acuerdo a su personalidad. Aquí, por ejemplo, cuando es el modelo caligráfico, podemos decir que si no tiene deformaciones, muestra el respeto, la firmeza, la credulidad, siempre de acuerdo al ambiente gráfico, si es positivo o negativo. Aquí, en este caso, los ejemplos que puse son de óvalos redondos. Ya nosotros vimos en la forma, en el aspecto forma cuando hice el video, de la escritura redonda, así que van a tener ya algunas significaciones. La escritura que forma el óvalo redondo en general es lenta, pero también puede ser moderada, y su interpretación general es ingenuidad, credulidad, pasividad. Entonces, hay una tendencia inconsciente a limar asperezas cuando la escritura es curva, justamente en la escritura redonda, y lo hace con diplomacia. Lógicamente que dependiendo del ambiente gráfico puede llegar a mostrar esa persona que puede ser envidiosa, puede ser falsa, puede sospechar de todos y se vigila de todos. Hay que tener en cuenta que el movimiento es redondo, todo gira sobre sí. Luego vamos a tener en cuenta que el movimiento redondeado, que no es totalmente redondo, siempre significa una fácil adaptación a las circunstancias, que la persona es receptiva, es abierta a las sensaciones, que pueden ser múltiples y simultáneas, siempre teniendo en cuenta el ambiente gráfico, ya que consideramos que la escritura, por ejemplo, blanda o floja, ya nos da otro aspecto que es negativo. Aquí tenemos estos ejemplos que son curváceos, donde hay algunos que adoptan la forma ovoide. Está siempre relacionado con la afectividad al ser curva. Y lo ovoide nos da confianza en sí, un sentimiento de seguridad que tiene la persona, una actitud realista y activa, con una adaptación fácil a los nuevos comienzos. Aquí ven, por ejemplo, la forma ovoide. Acá en la A también, no es redonda, tiene el movimiento ovoide. Entonces, puede darse mayor curva en la zona superior o en la zona inferior. A ver, vamos a ver aquí en este ejemplo, acá tiene más curva en la zona superior que en la inferior. Cuando hay mayor curva en la zona superior de la zona media en el óvalo, es decir, está más curvado por arriba que por abajo, en general nos da una capacidad de la persona que tiene en las ideas que no son aferradas, es decir, que olvida las ofensas, porque justamente en esa zona
superior está la confluencia entre la zona media del óvalo y la zona superior, que es la zona mental. Entonces no se aferra a las ideas al ser curva. Y bueno, depende del ambiente gráfico, si es negativo, igual está relacionado con la credulidad. Cuando la curva se da más, acá en la última, por ejemplo, en la zona inferior, la curva por abajo es mayor que la de arriba. En general, estas personas no son resentidas, no tienen resentimiento, la persona es paciente, bondadosa, dulce. Recuerden que la base de la zona media es suave al tener la curva, y en la presión nosotros vimos la escritura suave también, en la forma más bien. Entonces vamos a sacar esas características de la escritura en las interpretaciones. Luego también vimos en el aspecto forma los ángulos. Los ángulos que nos indicaban constancia, firmeza, energía, fuerza, también secundaridad, pero también intransigencia y dureza. Entonces, de acuerdo a cómo se dé en el óvalo, si es en la zona superior, en la zona inferior o en ambas zonas, vamos a tener la interpretación. A ver, aquí por ejemplo tenemos, no llega a formar totalmente un ángulo, porque prácticamente es como el modelo caligráfico, pero cuando forma un ángulo en la zona superior del óvalo, nos indica que hay un fácil resentimiento, que puede acumular el rencor. ¿Por qué? Porque recuerda las ofensas que recibió. Entonces, además, esa tenacidad ideológica que es resistente defensivamente por las ideas propias contra los ataques que le hacen los demás. En realidad, el ángulo en el óvalo, en la zona superior, nos indica una falta de flexibilidad mental. De todas formas, si considera, si reconoce que su idea es falsa, puede cambiar de posición. Cuando se da el ángulo en la zona inferior, acá dice otros. Fíjense que acá hizo un óvalo redondo, pero esta es una O, hizo un ángulo en la zona superior. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no sea de apuntes lo que estamos analizando, sino que sea un escrito espontáneo, una carta manuscrita libre, donde la persona no esté apresurada por tomar nota, porque si no pueden aparecer ese tipo de ángulos que podemos interpretar mal. Entonces acá vemos un ángulo en la zona inferior. Acá es semiángulo, no llega a formar ángulo. Acá tampoco. Aquí es un óvalo que está congestionado, que ya lo vamos a ver en los videos superiores. Y acá el ángulo que forma es abajo y arriba, en los dos lados. Entonces, cuando se da, como en este caso, en un escrito espontáneo y libre, un ángulo en los óvalos, en la zona inferior, la persona es observadora, crítica, pero también es susceptible, es testarudo, es agresivo. ¿Por qué? Porque guarda el resentimiento, tiene memoria para las ofensas que ha recibido. Entonces, en sentido negativo podemos decir que la comunicación con estas personas va a ser difícil porque tiene una especie de inadaptación, siempre condicionado a los demás signos gráficos. Con los ángulos tenemos que tener especial cuidado, porque hay personas que si tienen
algún deterioro físico, alguna enfermedad neurológica, incluso cuando toman mal el bolígrafo, pueden llegar a hacer escritura angulosa. Los que tienen algún deterioro físico, suponiendo mal de Parkinson, donde le tiembla la mano, para sujetar la mano y que no le salgan los temblores en la escritura, muchas veces lo hacen de tal forma que luego aparecen los ángulos. Entonces hay que tener en cuenta todo, el estado de salud de la persona y si tiene algún problema para dar estas interpretaciones. Aquí, por ejemplo, entonces dijimos que tiene ángulo en la zona inferior y superior. Y acá, aunque prácticamente quizás ustedes no lo puedan leer, acá dice 2, esta es una O, esta es una D, que hizo abierta abajo, años, esta es una A, abierta abajo, y la O que la hizo directamente un trazo sobre el otro, 2 años atrás. Si uno no tiene el texto, realmente prácticamente no lo lee, no lo puede leer. Entonces, cuando hay esos ángulos en la parte superior e inferior del óvalo, que está relacionado en realidad con la acción, con la tenacidad, la capacidad de ejecutar tareas, el sujeto está haciendo una dura defensa de su yo, porque se defiende de los ataques externos, es muy susceptible y fácilmente irritable y tiene una escasa disposición a aceptar las sugerencias o las opiniones de los demás, porque siempre está sospechando de ellos. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos que les dije con respecto a los ángulos, para lograr la interpretación. Luego vamos a tener otros óvalos donde son inflados. Ya vimos en la forma la escritura inflada, que aparte de la fuerza de imaginación que tenía la persona que hacía una escritura inflada, había intereses materiales, había una búsqueda de placeres sensuales. En general, los óvalos, cuando los hacen más grandes en comparación con las otras letras, cuando es excesivamente grande, porque miren aquí qué grande que es. Aparte, esta escritura es creciente, ven que es creciente, pero miren, esta es una Q, miren el óvalo que hizo en comparación con la jamba. También lo comparamos con las hampas. Entonces, cuando lo hace exageradamente grande, hay un desbordamiento afectivo en los deseos, en los sentimientos. Puede recordarnos las reacciones de estas personas que son infantiles, de pensamiento mágico, que amplifican la ilusión en detrimento de la realidad. ¿Por qué? Justamente están inflando los óvalos, la parte de la zona media de su yo. Dijimos que era representativo el óvalo. Entonces, como el círculo representa ese sentimiento que tiene de sí, esa plenitud de sentimientos de conciencia, los está aumentando, los está desbordando, por eso las interpretaciones. Así como se hacen inflados también, podemos encontrar óvalos que son achatados o aplastados. También les dan alargados horizontalmente, les dicen. Acá puede ser achatado en sentido horizontal, como es en este primer caso. Miren, esta es una O, acá dice, cuando era chico. Miren la O que ha hecho aquí, aparte de analizar que está abierta por atrás, está achatado. Entonces, cuando es en sentido
horizontal, ahí se está extendiendo, está yendo hacia la derecha. Hay un sentimiento hacia los demás también, pero al mismo tiempo una sumisión. La persona siente que está oprimido, que su personalidad está oprimida por el ambiente, y siente que la disciplina es rígida cuando está muy alargado horizontalmente. De todas formas, algunos autores dicen que hay que sospechar del punto de vista moral de esta persona, que ya saben, tengo un video especial de eso. Pero bueno, también está relacionado con la reserva, la timidez, hasta la mentira, según siempre el ambiente gráfico. Guille Maisani decía que estas personas que tienen este óvalo alargado así horizontalmente, tenían la tendencia de manifestar lo contrario a lo que creía o a lo que pensaba, y que en negativo estaba relacionado con el fingimiento, la hipocresía, que era lo que estaba explicando antes. Y en realidad cuando está abierto por atrás, así, la interpretación es negativa, porque dice que no merece tener confianza en estas personas, que hay un egoísmo solapado. Pero bueno, siempre digo, tenemos que tener varios datos que nos corroboren esta interpretación. No es que por un dato vamos a sospechar. Luego tenemos, cuando están aplastados, digamos, verticalmente, quiere decir apretados. Nosotros ya lo vimos en la escritura apretada, en el aspecto tamaño. Incluso acá, si uno ve el óvalo, esta escritura salta. ¿Qué nos indicaba la escritura alta? Orgullo, inhibición y timidez también, porque está comprimiendo esa zona, la zona media. Pero también la persona se siente presionada, frustrada, puede tener problemas afectivos o puede denotar una situación interior de bloqueo, por eso está comprimiendo el movimiento de la zona media. Hay que considerar que todo gesto aplastado nos indica falta de confianza en sí, inhibición, inadaptación al ambiente. Aquí, por ejemplo, está un poco, no tan achatado como el primero, pero está horizontalmente. Este está verticalmente. Observen este. Acá dice todo, aunque no parezca. Bueno, acá hizo una especie de 8 en vez de la O, y acá hizo un movimiento rápido donde cerró por arriba. Luego tenemos otros también que podemos decir que son achatados, como este, verticalmente, porque este ya está congestionado, ya se darán las interpretaciones. Pero cuando están oprimidos siempre puede haber una situación de bloqueo, de no poder avanzar, que se siente privado de su libertad por inseguridad, también puede tener incomodidad con el ambiente, en lo social, en lo profesional. Es decir, se siente presionado y frustrado por problemas afectivos, que está insatisfecho. Entonces, vamos a tener otros ejemplos donde quizás ahora no les esté dando las interpretaciones, son variadas. Acá tenemos redondo, está cerrado, tiene un bucle anterior, ya vamos a ver un video con los bucles. Es decir, vamos a ir analizando si es abierta, si es cerrada, por dónde abre, por dónde cierra, la forma del óvalo, si tiene bucles, si tiene suciedades, el trazo, siempre todos esos aspectos ya en su mayoría los hemos visto y se van a reiterar las interpretaciones, pero el óvalo como representativo del yo es muy importante. Bueno, acá tenemos
una O redonda. Acá dice favor, aunque no parezca. Esta es una F y esta es una A, donde dice un ángulo abajo, a pesar que hizo redondo el óvalo de la O. Entonces vamos a ir tomando todos los datos que van apareciendo. Acá tenemos un poco más ovoide, la A. Para la clase próxima vamos a ver algún otro aspecto, posiblemente los bucles que aparecen en los óvalos. Si les interesa, los espero. Hasta pronto.